Sus invitados, Jorge Cepeda Rubalcaba, titular del Contexto Financiero. Jorge, buenos días. Buenos días, Juan. También está con nosotros Octavio García Aymerich, titular de la sección miscelánea. Octavio, gracias por acompañarnos. Octavio, buenos días. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, bueno, pues con ustedes vamos a charlar sobre este importante tema. La semana pasada hablamos de las expectativas políticas y económicas. Hoy corresponde hablar de las expectativas fiscales y financieras. Y si les parece bien, empecemos con pues la pregunta de hoy en el aspecto financiero. ¿Cuáles son tus expectativas, Jorge? ¿Mejores que en 2018? ¿Iguales? ¿Peores? ¿Cómo vislumbras tú este nuevo año en materia financiera para el país? Bueno, yo me basaría mucho en el pronóstico que hacen los fundamentales en el marco de los criterios generales de política económica, que son parte del paquete económico para el 2019. Y en ese sentido, financieramente hablando, o sea, si sacamos de esos criterios los asuntos financieros, que son inflación, que tiene que ver mucho con las finanzas, que son tasa de interés, que es lo que es propiamente la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es muy importante, que son las reservas internacionales, que es el quehacer del Banco de México en la vida económica del país, en la vida financiera del país. En ese sentido, de acuerdo a los criterios, por ejemplo, la inflación, la diferencia del 2018, en el 2018 está terminando con alrededor de 4.7%. Para el 2019 estos criterios están planteando un 3.4%, o sea, una disminución interesante. En ese sentido, el mayor parte del consenso de los analistas sí cree que vaya a haber una tendencia a la baja. Obviamente, el quehacer de la política monetaria por parte del Banco de México, pues es un rol fundamental, ¿no? Para llegar a estos niveles. Esto lo plantea el gobierno, pero pues obviamente tiene que ir acorde a los objetivos propios del Banco de México. O sea, acuérdate que son autónomos, son dos entidades autónomas. Pero si ya lo está planteando con una tendencia a la baja, pues yo creo que financieramente es positivo eso, ¿no? Por otro lado, la tasa, por ejemplo, de CETES. El Banco de México pone una tasa de interés como referencia, que es la tasa de interés de liquidez diaria. La tasa esa que vemos que está cambiando el Banco de México, que en su última junta fue de 8.25, la aumentó 0.25%. Siempre cuando hay aumentos en la tasa de interés, pues propiamente no es bueno para la economía. Propiamente a lo mejor es bueno para los ahorradores, pero no para los inversores o no para los inversionistas que solicitan crédito, ¿no? En ese sentido, la tasa de interés, de acuerdo a los criterios generales de política económica, pues la están viendo alrededor de 8.30, que ya más o menos empiece, digamos, a disminuir, pero el Banco de México propiamente la está viendo en 8.16, o sea, la tasa de interés de los CETES. Una cosa es la tasa de referencia, que es la diaria, y otra cosa es la tasa de los CETES. A partir de ahí, hay referencia para otros niveles de tasas de interés, como la de los créditos, que su referencia es la tasa interbancaria de equilibrio, la TIE, ¿sí? En función de ella, más tantos puntos, dependiendo del riesgo de la empresa, los bancos les prestan a las mismas. Pero todo viene de la tasa de referencia. Yo no veo, o no se ve, digámoslo así, en el sentido de la tasa de interés, ahora sí que aumentos importantes. Acuérdate que venimos de un 3% de hace un año, por decirte así. Se fue al 8.25%, es tremendamente alto. Yo creo que la medicina... Casi el triple. Yo creo que la medicina ya
pues ya como que se pasó un poquito. Y el propio Banco de México yo creo que hizo una labor estupenda por todas las volatilidades que hubo en el mercado financiero, etcétera. Y de alguna manera, no se diga en el tipo de cambio, que implicaban presiones inflacionarias importantes. Y en ese sentido, bueno, creo que actuó con previsión, con mucha previsión, y sabe que lo hizo, inclusive ahora, de acuerdo a la última junta de gobierno que tuvieron este mes pasado, en diciembre, en esta semana, acuérdate, salieron las minutas de esa junta. Y la gran noticia es de que dice el Banco de México que su balance de riesgos en torno a la inflación en los primeros 6 meses no ve algo que, digamos, implique, aunque pone la palabra, si es necesario lo hago, que implique aumentar otra vez la tasa de interés, cuando menos en los próximos 6 meses. Pero la tasa de inflación no se va a mover a pesar del aumento en el salario mínimo. Debe de haber presiones inflacionarias definitivamente, y ese tipo de presiones inflacionarias pues obviamente es vía costos, ¿no? Pero bueno, te digo, el actuar del Banco de México en ese sentido y de los criterios generales de política económica están hablando de que la inflación pues tiende a bajar. Vaya, no es fácil, la pregunta sí tiene fondo, porque no es fácil prevenir presiones inflacionarias importantes como esta, ¿no? Pero pues hay compensaciones. Si de alguna manera todo eso implica contribuir a la productividad, contribuir a la generación de más producción, etcétera, de alguna manera por el lado de la demanda, pues también podemos ver una compensación, digámoslo así. Y esa compensación, la demanda agregada, acuérdate, es consumo, inversión, gasto público, exportaciones menos importaciones. Una de las cosas importantes por el lado de la demanda, que no puede haber presiones inflacionarias por ese lado, va a ser por el lado del gasto público, de acuerdo a este paquete fiscal de política económica para este año, ¿no? Y respecto a la economía de Estados Unidos, que siempre impacta en la nuestra, ¿podemos estar tranquilos? Sí, podemos estar tranquilos. Mira, hay mucho, digámoslo así, question mark, o sea, hay mucha pregunta en relación a la expectativa económica de Estados Unidos, en el sentido de que si en el 2008 hubo una baja tremenda que se tradujo en el 2009 por la crisis hipotecaria, llevamos más de 10 años, ¿verdad?, que Estados Unidos crece y crece y crece y crece. ¿Por qué? Por políticas monetarias eminentemente flexibles. Y si acuérdate que la tasa de interés allá bajó hasta un 0.25%. Y todo ello coadyuvó a que la economía creciera. Ya cuando vio la Reserva Federal de que el Estados Unidos estaba creciendo de manera fuerte y que empezaba a burbujear, en ese sentido contribuyó a lo que se denomina la normalización de la política monetaria, que es precisamente empezar a subir las tasas de interés. En ese sentido, sí se prevé una desaceleración en la economía de Estados Unidos por este aumento en la tasa de interés y por el posible fracaso, digámoslo así, no fracaso, sino la expectativa que dio Trump en su gasto de infraestructura fue demasiado grande como para contribuir en su efecto multiplicador a la economía. Pero como que eso está patinando de alguna manera. 1, 2, la economía mundial también va a incidir en la economía de Estados Unidos. Entonces, bien, ¿y cuáles son las expectativas fiscales, tomando en consideración que México es uno de los países latinoamericanos que recauda menos impuestos, y tomando en consideración la grave evasión y elusión fiscal, no solamente la que se da de manera ilegal, sino también la que se da de manera legal a través de las condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales a personas físicas y morales? Pero de esto hablamos luego de una pausa con Octavio García Aymerich. Siga con nosotros.
Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Expectativas fiscales y financieras para 2019. Nuestros invitados, Octavio García Aymerich, titular de Miscelánea, y Jorge Cepeda Rubalcaba, titular del Contexto Financiero. La pregunta de hoy: ¿cuáles son sus expectativas fiscales y financieras para el año que inicia? Tenemos ya participación del auditorio. Bueno, por WhatsApp... Nada más le damos la información rápidamente a nuestra amiga Radio Escucha, que dice: mi hija quiere estudiar literatura, ¿dónde puedo contactar al profesor Antonio Álvarez Mesta? A través del correo electrónico antonioalvarezmesta@hotmail.com. Y con relación a la pregunta de hoy, Aurelio Hernández contesta lo siguiente: en el aspecto financiero yo veo las cosas de la patada, sobre todo por el elevado desempleo que hay. Yo no he podido encontrar chamba desde hace 8 meses. Y en el aspecto fiscal, a menos de que me metan al bote, pero no tengo ni para pagar los impuestos. Y bueno, lo que decíamos antes de irnos al corte, ¿cuáles son las expectativas fiscales para este año que inicia? Sobre todo, Octavio, ante esta baja recaudación que tiene nuestro país con relación al resto de los países latinoamericanos, similares a República Dominicana y Guatemala. Y bueno, también esto que se hablaba de la elusión y evasión fiscal, vamos a llamarla legal, a través de cancelación y condonación de créditos fiscales, que se esperaba que con el nuevo gobierno
pudiera cambiar lo que sucedió con los gobiernos anteriores de tanto de Enrique Peña Nieto como de Calderón, como de Vicente Fox, de estas condonaciones multimillonarias que hicieron a grandes corporativos como Televisa y TV Azteca. Sin embargo, se publicó la semana pasada que entre el 5 y el 16 de diciembre pasado, el SAT canceló y condonó créditos fiscales a 330 personas físicas y morales por más de 2.800 millones de pesos. ¿Cuál es el panorama que observas, Octavio, y cuáles son tus expectativas en materia fiscal para el país? Buenos días nuevamente a todo el auditorio. Yo no veo ahora sí que en materia fiscal tan optimista el panorama como lo ve aquí Jorge en materia económica, que sin tener yo los elementos considero de juicio necesarios, algunos parámetros como el de la inflación del 3.4% que se dice se espera tener, yo lo veo por algunos aspectos fiscales que difícilmente los vamos a lograr. En el presupuesto que se presentó, pues sabemos que parte de algunos puntos importantes son esos programas asistenciales, como la entrega de dinero a adultos mayores por 100,000 millones, a jóvenes que inician su vida laboral por 44,000 millones, becas universitarias 19,000 millones. Estos son los denominados programas de regalo. O sea, no son programas que tengan que el gobierno vaya a recibir algo a cambio. Esto en materia, así en términos generales del presupuesto. Y hay también un aumento considerable en comunicación social que viene siendo contrario a lo que ha venido manejando el gobierno de la buena utilización de los recursos. Entrando en materia fiscal, el panorama luce mal para los contribuyentes por varios aspectos. Primeramente, la eliminación de la denominada compensación universal. Como ya sabemos, hasta el año anterior se permitía en forma correcta, adecuada, mediante el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes pudieran compensar una cantidad a favor de un impuesto contra una a cargo de otro impuesto. Por ejemplo, si yo tengo un saldo a favor del impuesto al valor agregado y tengo que pagar un impuesto sobre la renta, pues lo justo, lo normal, es que yo te debo, tú me debes, vamos a hacer una compensación de saldos. Y la diferencia o me la regresas o te la pago. Pues para 2019 no va a permitirse ya eso. Esto por ahí se denominó como la ley Gandaya. Tú me debes, contribuyente, págame, después hazme un trámite de solicitud de devolución, te regreso el dinero y ya entonces sí quedamos a mano. Sabemos lo que significa el solicitar una devolución de impuestos. Es un trámite que se puede volver largo. ¿Es jineteo, Octavio? El jineteo se puede volver largo por parte de la autoridad fiscal y se esperan mayores requisitos para este 2019 para la devolución de los impuestos. Ese es un punto. Y otro punto muy importante es los denominados créditos que se otorgan a algunos contribuyentes, por ejemplo, del sector del campo, del transporte, el denominado, por ejemplo, crédito diésel o crédito por utilizar las autopistas. ¿Cómo funcionaba esto hasta el 2018?
Al ser tu consumidor de diésel, te daban un beneficio de que parte del impuesto especial sobre producción y servicios que habías tú pagado en la adquisición de ese combustible, lo podías utilizar para efectuar tus pagos provisionales de impuesto sobre la renta, de retenciones, y con eso, pues obviamente ayudaban en forma importante al flujo de este tipo de contribuyentes. Para 2019 se elimina la posibilidad de que ese crédito lo apliques tú contra tus pagos provisionales. Te van a permitir aplicarlo, pero solamente contra el impuesto causado de la declaración anual. ¿Qué significa? Lo que estoy comentando es, durante todo 2019, págame, aunque vas a tener un crédito a tu favor, y en la declaración anual, aplícalo, y entonces te va a resultar ya un saldo a favor que puede resultar muy considerable. Ahí vamos a entrar en una polémica de interpretación, aunque ya los tribunales se han manifestado al respecto en qué se entiende por impuesto causado. Si es el que resulta de aplicarle a la base la tasa o tarifa de impuesto, o es el que resulta de aplicarle a la base la tasa o tarifa, restarle los pagos provisionales y entonces aplicar el crédito. Son dos cosas muy diferentes. Luego entonces, tanto lo de la compensación universal como esto de los créditos, de permitirlos hasta la declaración anual, pues viene a impactar en forma importante en los flujos de las empresas. ¿Qué es lo que van a hacer las empresas para hacer frente a esta situación? O se tendrán que endeudar aún más, o tendrán que hacer algunas cosas dentro del marco legal o fuera de él para disminuir la carga que tienen que pagar al fisco mensualmente. No olvidemos que se ha mencionado mucho por el gobierno actual el combate a lo que es la evasión fiscal mediante la venta de facturas. Se estuvo mencionando que se iba a hacer una reforma que incluía una retención del 10%, tanto de impuesto sobre la renta como de impuesto al valor agregado, en operaciones aún entre personas morales, cuando se tratara de servicios o de cualquier tipo de intangible, que es donde la autoridad ha visto que se maneja más facturas para la disminución de la base de los impuestos. Al eliminar la compensación universal y el tratamiento de los créditos fiscales, mandarlos hasta la declaración anual, no está combatiendo lo que es el uso de facturas, entre comillas, falsas, porque las emiten empresas legalmente constituidas, pero se trata de actos simulados. Lo que está haciendo con esta serie de medidas no es ayudar a que disminuya ese tipo de evasión fiscal, sino a que se incremente, porque aún con los riesgos que implican de carácter penal para los empresarios este tipo de prácticas, pues algunos no las van a abandonar. ¿Por qué? Porque el flujo de trabajo que tienen, pues lo van a tener que estar destinando al pago de impuestos en gran cantidad y esperarse hasta la declaración anual en tu caso para poder aplicar créditos o esperar meses a que les devuelvan sus impuestos. Estas dos medidas han sido un desacierto total por parte de la autoridad fiscal dentro de este paquete de reforma. Adicionalmente a que se espera
una fiscalización mayor, porque a eso le están apostando para obtener recursos a lo que puedan obtener de los contribuyentes como resultado de las auditorías. Recordaremos que se habló mucho de que ya las auditorías serían por sorteo, que se va a confiar en los contribuyentes, etcétera. Pero la realidad es que con los elementos que se tienen actualmente, la autoridad en forma electrónica puede detectar qué contribuyentes están pagando sus contribuciones en una forma razonable. O sea que esta declaración que hizo Andrés Manuel López Obrador de darle el voto de confianza a los contribuyentes y de que todos son inocentes hasta que demuestren lo contrario, pues tenía el otro lado de la moneda, que es el hecho de decir, bueno, pues no necesito auditarte porque ya hay muchos candados que me permiten vigilarte para que no eludas. Sí, definitivamente. No es la declaración del presidente, no concuerda con la realidad. Habrá una fiscalización, insisto, vía digital, más puntual, más oportuna. Han despedido a gente del SAT de diferentes ciudades. ¿Pero por qué? Porque ya digitalmente pues necesitan menos personal para llevar a cabo las auditorías, que te las pueden hacer inclusive sin acudir a tu domicilio. Simplemente por el denominado buzón tributario te pueden iniciar una auditoría y de esa manera estar revisando el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Hay preguntas del auditorio para ti. Antonio Jiménez dice, una pregunta para el fiscalista, ¿sería posible bajar el impuesto que se cobra en las gasolinas para evitar más gasolinazos como los que estamos teniendo? Sí, pues está en manos de los legisladores, del propio Ejecutivo, que puede emitir decretos en los cuales se baje el impuesto especial sobre producción y servicio que se aplica a los combustibles. La baja ya la hemos tenido en la frontera en fechas recientes, donde se ha tratado de unificar el precio de los combustibles en la frontera a lo que se paga en el país vecino, en Estados Unidos, que no se ha llegado a unificar, se está acercando, pero claro que es posible. No olvidemos que una de las promesas de campaña del presidente fue que no habría ya gasolinazos. Sin embargo, esas declaraciones las han hecho a otros presidentes, como Peña Nieto, donde dijo, pues no va a haber gasolinazos, y al final los hubo. Siempre encontrarán los políticos una justificación o llamarle de diferente manera, ajustes por los precios internacionales, ajuste por la inflación, etcétera, pero finalmente los combustibles tenemos que hacernos la idea de que al menos no va a suceder lo que se dio en la región fronteriza y vamos a seguir con los mismos precios que tenemos actualmente. Y la razón es muy sencilla, y Jorge lo sabe, el gobierno necesita muchos recursos, aun cuando se presentó un presupuesto equilibrado. Al final, desde mi punto de vista, hay factores, hay elementos que no se van a cumplir como los tiene previstos el gobierno, y empezarán las presiones porque no les va a alcanzar. Y no les va a alcanzar porque pues las decisiones como la cancelación del famoso aeropuerto ya nos deja una mayor carga financiera y un derroche de recursos, un tirar recursos para efectos de pagar los bonos, de lo que está en ese aeropuerto,
pues hay que destruirlo, hay que quitarlo para darle algún otro uso a esa área. Pero en definitiva, los combustibles no creo que vayan a bajar. Octavio, buenos días. Buenos días, Tenemos que ir a la pausa, ¿Ah, ya? son ya, sí, Sí. Bueno, 9:37, y luego de la pausa vamos a la pregunta. Siga con nosotros. Contextos. Invitados Jorge Cepeda y Rubalcaba y Octavio García Aymerich, titulares del Contexto Financiero y la sección miscelánea. Sí, bueno, Jorge, tú querías, antes de que yo le pregunte lo que le voy a preguntar a Octavio, querías también puntualizar sobre qué te basas en función de los datos que nos das. Y sí, me llama la atención lo que comenta Octavio en el sentido del optimismo de la inflación, por ejemplo, la tasa de interés, etcétera. Yo me estoy basando aquí nada más como aclaración en los criterios generales de política económica. Los criterios traen objetivos determinados, agregados, ¿no? Y todos los gobiernos los llevan a cabo. Ahora, el que se cumplan o no se cumplan, pues ya obedece a cómo se está desenvolviendo las variables que pueden implicar que haya un shock interno o que haya un shock externo y que definitivamente se desfacen y no se cumplan. Que pueden pasar cosas, como dice Octavio, de que, bueno, la expectativa, por ejemplo, de gasto público es muy difícil. La planteada aquí en los criterios generales de política económica de ese gasto público, a la expectativa que está creándole a los mexicanos de un mayor gasto, a lo mejor, y de que se le vaya de las manos este objetivo de gasto público que está plasmado en este documento. Entonces, sí estoy de acuerdo con él que puede haber situaciones inerciales, coyunturales, de shock, etcétera, en donde no se puedan cumplir las variables. Estos son fundamentos de la economía, ¿me explico? Y si va acorde, como yo dije, en relación a la inflación, con los objetivos del Banco de México, bueno, pues estamos hablando de que ahí sí necesitamos tener la confianza, ¿no? Otra cosa es de que el Banco de México se ha superpresionado a que verdaderamente, bueno, si yo quiero ese 3.4% de inflación, pues me toca llevar las tasas al 10%,
pues a lo mejor pueden pasar coyunturas como para pensar en esas situaciones, pero no lo sabemos. ¿Me explicó? Claro. Bien, Octavio, la pregunta que quiero hacerte tiene que ver con, bueno, ¿hay alguna expectativa que nos indique que van a ir para incrementar el padrón fiscal? Octavio. Bueno, los elementos los tiene ya el gobierno en los últimos años, y de hecho se han originado revisiones por el parámetro de los famosos depósitos en efectivo o de la denominada discrepancia fiscal. O sea, lo está haciendo de alguna manera el gobierno. Ya hemos puesto ejemplos de revisiones que han llegado, por ejemplo, cuando adquieres tú una propiedad de 5 millones de pesos y declaras que ganas 100,000 pesos anuales, pues te llega una revisión directa donde tendrás tú que comprobar esa discrepancia fiscal según lo señala la ley del impuesto sobre la renta. Pero un aumento masivo, Marcela, en el padrón no lo veo. Veo que el actuar de las personas va a seguir siendo muy similar. Hay cantidades que se manejan de operaciones en forma o de manera informal, donde se manejan cantidades importantes de efectivo para la compra y venta de mercancía. Todavía hay los que no me factures, el que no te doy factura, y si no, no te vendo, etcétera. Creo que esas prácticas estamos, Marcela, todavía a varios años de que se terminen. Decir que desde el 1 de diciembre pues todos íbamos a ser ya bien portados, honestos, no se va a dar. El tráfico de o venta de facturas o de operaciones simuladas por parte de algunos contribuyentes se va a seguir dando. Se espera, Marcela, que para el mes de julio existan adecuaciones a las leyes fiscales que tengan como objetivo disminuir este tipo de prácticas. Entonces esperamos una reforma a mediados de año, pero si esa reforma está basada en esa retención del 10% de IVA, en 10% de renta, o algunas similares como quitar la compensación universal, quitar ciertos créditos, todo bajo la bandera de combatir el tráfico de facturas, la evasión fiscal, pues está mal el gobierno en los instrumentos que está utilizando para combatir este tipo de prácticas. No olvidemos que de los primeros que utilizan este tipo de prácticas indebidas han sido varios gobiernos a los 3 niveles, o sea, tanto federal como estatal como municipal. Vimos los grandes desvíos que no podemos creer que Hacienda no los haya visto, que el SAT no los haya detectado, empresas que facturan cientos de millones de pesos y que seguramente pues no pagaron los impuestos correspondientes, tanto de ISR como de IVA. Luego entonces deben empezar por ellos corregirse, por no permitir ese tipo de prácticas y buscar que se acaben en los 3 niveles de gobierno, pues los moches que siguen para que se te asigne una obra, para que te den un contrato, etcétera. Bien. Me parece muy interesante esto que nos estás diciendo. Nada más, y para abreviar, ¿qué va a pasar con los outsourcing? ¿Seguirán vigentes? Bueno, ese es otro tema que para mí es un gran error, la postura que trae el gobierno federal de pretender eliminar este esquema de las outsourcing. Un outsourcing puro, como lo sabemos, ha existido desde hace décadas, donde una empresa se dedica a reclutar personal
que cubra ciertas características o perfiles que está exigiendo el mercado y se los renta. Es un negocio. Se pretendía desaparecerla a partir ya del 1 de enero, pero se contempla que sea en esa reforma del mes de julio donde se elimine la posibilidad de realizar actividades mediante esas outsourcing. El gobierno se está yendo por la cómoda y le está ganando también la inexperiencia y los intereses inclusive personales de algunos de los legisladores, donde les puede convenir que desaparezcan lo que son las outsourcing, vía también un tema de sindicatos. Que ahí ahorita que menciono, Marcela, sindicatos, viene la pregunta, ¿por qué si el gobierno quiere combatir con todo la evasión fiscal, por qué no regula los sindicatos? Los sindicatos actualmente no están obligados a llevar contabilidad ni a dar ninguna información al fisco. Simplemente mételos al aro en el sentido de que lleven su contabilidad y cumplan con todas sus obligaciones fiscales. El sindicato, Marcela, es una vía muy importante de evasión fiscal actualmente. En esas planeaciones agresivas que venden algunas personas, utilizan como una de las figuras principales los sindicatos. ¿Por qué? Porque el sindicato no está obligado a dar información, a llevar contabilidad. Y es un instrumento que utilizan inclusive, insisto, a los 3 niveles de gobierno para hacer ciertas operaciones o simular algunas de estas. Radio Escucha pregunta, al experto en finanzas me podría decir qué me conviene más, entre paréntesis dice, ya sé que están hablando de las finanzas nacionales, pero a mí me interesan mis finanzas personales. ¿Debo invertir más en mi Afore o a partir de cuánto puedo invertir en bolsa? Bueno, a partir de cuánto puede invertir en bolsa depende de la política de cada casa de bolsa, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, ya la mayor parte de las casas de bolsa tienen el concepto de abrir contratos para que se pueda operar online. Y ahí sí, pues puedes invertir desde 10,000 pesos, etcétera. Cuando es un contrato que te lo lleva un asesor, yo creo que el promedio debe de ser arriba de 1,000,000 de pesos, cuando menos, ¿no? O sea, cuando te lo lleva alguien, ¿no? Tu administración de la cartera, ¿no? Y en relación a los afores, pues no es mala estrategia, dependiendo, los afores tienen algunas, digámoslo así, tipos de inversión, moderado, conservador, de crecimiento o más agresivo, dependiendo de los valores que traiga cada afore, ¿no? Y de la edad también del... Y de la edad también del individuo, pero por ejemplo cuando son jóvenes, yo sí recomiendo los afores que se relacionan con la característica de crecimiento de las inversiones. ¿Por qué? Porque le meten ingredientes un poquito más de renta variable en relación a los mercados locales o en relación a los mercados internacionales, en relación a currencies, o sea, en relación al comportamiento de monedas, etcétera. Y ahorita como que está más sofisticado ello, o lo más conservador que sería la renta fija alrededor del CETE, ¿no? O sea, pero todo depende de la relación riesgo-rendimiento que quiera cada individuo, ¿no? Eso siempre será mucho mejor que tenerlo en el banco. Ah, sí, totalmente de acuerdo. O sea, pero tienes que tener una visualización, la verdad, de las cosas más de mediano o largo plazo, ¿no? Oye, La liquidez de corto plazo, sí, con todas estas volatilidades que hemos visto, pues cuidado, ¿no? Jorge, déjame preguntarte algo. Te mencionaba este artículo que hoy aparece en el Financiero Bloomberg,
donde habla sobre las tendencias de la economía para 2019. Y dice, y menciona como la segunda tendencia, la relación de AMLO con los mercados financieros será compleja. ¿Esto cómo puede repercutir? Fíjate que desde Salinas de Gortari en 1994, cuando hubo todo aquel enrarecimiento político que incidió de manera importante en los mercados financieros, desde entonces, fíjate, te hablo del 94, las corredurías calificadoras de alguna manera ya habían hecho a un lado la incidencia política en los mercados, hasta hoy, hasta octubre pasado. Hasta octubre pasado ya el aspecto político como que vuelve a ser un factor de incidencia o de influencia que pueda perjudicar los mercados. Y yo creo que en eso se basan definitivamente este artículo de Bloomberg, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el Naim, de que dejan de construir esa importante obra, la mayor de América Latina, en donde todos los mercados de alguna manera la habían aplaudido, a mente que si la esencia era de que había un alto grado de corrupción, bueno, pues límpiala, ¿no? Pero pues no la destruyas, ¿no? Las implicaciones que va a tener eso de alguna manera son impredecibles, o sea, sobre todo las implicaciones en relación a la deuda que va a implicar, como decía Octavio. Va a ser una deuda enorme, enorme. Dicen que, por ejemplo, ahora con el pago de los 1.800 millones de dólares que se le va a dar a la recompra de bonos, a los tenedores de bonos, bueno, pues te van a quedar otros 4.200 millones de dólares. Y todo eso por ahí leí que se lo iban a llevar a pagarlo o más o menos amortizarlo a, digamos, a 200 millones a cada año. 200 millones cada año para de alguna manera cubrir 4.600, pues son 21 años. O sea, algo se parecerá a Fobaproa o no. Entonces son cosas que verdaderamente los mercados no vieron bien. No vieron bien esas regulaciones del sector minero, no vieron bien esas ocurrencias en relación a las comisiones bancarias. Mira, para darte un dato, la Bolsa Mexicana de Valores empezó en el 2018 en 49.354 puntos. Terminó en el 2018 en 41.840. Es menos un 15.22%. Oye, todos los analistas, todos, si me consta, todos, el 100%, le daban 51.000, 52.000. Hay quienes pensaban en 55.000 puntos que iba a terminar la bolsa para este año. Pues no, desde el 16 de octubre que se da ese efecto del aeropuerto, la bolsa estaba en ese entonces en 48.229. Ese efecto duró como 5 semanas, negativo. Se fue a 39.429. Fue una baja de 18%. ¿Cuánto te gusta que incidió la política? Pues muchos le dan el 80%, otros el 90%, otros el 100%. Claro que hay preocupación. Entonces, esa baja del 18% incidió en la baja anual de menos 15%, obviamente, porque todavía no recuperamos cabalmente, ¿no? El tipo de cambio en ese entonces, 16 de octubre, estaba en 18.76. Con el efecto se fue a 20.63. Fue un 10%, no el 96%. Entonces, obviamente, estos señores tienen que tener muchísimo cuidado, mucho, porque saben ya lo neurálgico y lo sensible que pueden estar los mercados, como lo marca ese artículo, a la cuestión política. Tienen que tener muchísimo cuidado y sobre todo, en cuidar el grado de inversión de la deuda soberana, porque ahí, sí, si no lo bajan, sería el acabose para el país financieramente hablando. Claro. Muy bien, Jorge Cepeda Rubalcaba, Octavio García Aymerich, nuestro agradecimiento por su participación en esta mesa de análisis. Buenos días, señores. Buenos días, Muy muchas buenos gracias. días, gracias a ustedes. Nos vamos, Marcelo. Gracias.